Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Este mes de agosto podemos fijarnos que está marcado fiestas importantes. El próximo domingo, como hemos escuchado la lectura, se va a celebrar la solemnidad de la Asunción de nuestra Madre. La semana que pasó destacó una fiesta del Hijo, de Jesús, la transfiguración del Señor, que constituye también un hito muy importante en su vida pública. De hecho, el Papa San Juan Pablo II, recordaremos, el año 2003, al instituir los misterios luminosos, fue uno de los misterios luminosos, el cuarto, y el mismo Papa Juan Pablo decía que es el misterio luminoso por antonomasia. Fiesta, solemnidad, que además en esta tierra celebramos por todo lo alto, pues es la celebración de nuestro patrono. Recordaremos el Evangelio, quería que volviéramos a meditarlo, que aunque sí, ya pasó esa fiesta, sin embargo, los textos del Evangelio y esta misma fiesta son verdaderamente misterios insondables. Siempre podemos sacar luces nuevas, podemos volver, podemos encontrar lo que nos quiere decir el Señor. Comienza el texto de Marcos, capítulo 9. 6 días después, Jesús se llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan, y los condujo a ellos solos, aparte, a un monte alto, y se transfiguró ante ellos. Sus vestidos se volvieron deslumbrantes y muy blancos, tanto que ningún batanero en la tierra puede dejarlos así de blancos. Y se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Quería proponerte que nos fijáramos dentro de todos estos detalles que enuncia el evangelista, en esos dos personajes del Antiguo Testamento que aparecen acompañando a Jesús, Moisés y Elías. De alguna manera representan a todo el Antiguo Testamento. Moisés es el protagonista de los 5 primeros libros, ¿no? De la ley, la Torá, así lo llaman los judíos, se le llama precisamente la ley de Moisés. Y Elías, como prototipo de los profetas, la ley y los profetas, aparecen dando testimonio de Cristo, como quienes precedieron al Señor, mayores representantes de todo el Antiguo Testamento, pero se dice que ambos hablan con Jesús. De alguna manera nos está enseñando que todo el Antiguo Testamento está dirigido al Nuevo. Como decía San Agustín, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo patente en el Nuevo. Pero más específicamente, hablaban con Jesús. El centro del Nuevo Testamento es Cristo. Más todavía, de todas las Escrituras, y no solo de las Escrituras, sino
de toda la iglesia y de toda la historia y de todo el mundo. El centro del centro es Cristo. Moisés, Elías hablan con Jesús. Tal vez todos hemos escuchado, meditado, leído esa primera carta que nos escribió el prelado de la obra, don Fernando Caris, el padre, como lo llamamos, porque la obra es familia. Esa primera carta larga, donde ahí el mismo padre lo ha dicho con claridad, se recogieron en esa carta las conclusiones del Congreso General Electivo. Cada vez que se elige un nuevo prelado hay un Congreso General Electivo. Y ahí destacaba el padre, ¿sí? Destaca, en primer lugar, se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar, amar. Señor, ¿cuánto nos gustaría que esto fuera una realidad en mí? Tratarte, conocerte, amarte, para eso estamos aquí de alguna manera, para tratar más al Señor, para conocer más al Señor, para amar al Señor, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo, esos escalones que propone San José María en camino. ¿Cuánto nos gustaría estar como esos dos grandes personajes de la Biblia, Moisés y Elías, hablando con Jesús? En realidad eso estamos haciendo ya. El retiro es un ratito de oración un poquito más largo, y la oración es hablar con Dios. Hablar con que no tenemos, los que estamos aquí presencial, bueno, y virtual. Bueno, ahí está Jesús en el sagrario, su cuerpo con su sangre, con su alma, con su divinidad, tan real como cuando estaba ahí en el monte del Tabor. Obviamente nos gustaría a todos, ¿no?, poder verte, Señor, así físicamente, verte con ese deslumbramiento, con ese fulgor, con ese brillo. El evangelista como que le faltan palabras para poder describir, tan blancos que ningún batanero, ningún lavandero puede producir, ¿no? San Marcos es un poco más elegante, se transfiguró ante ellos de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz. Pero sí, aunque no vemos al Jesús físicamente, aunque no te escuchamos, Jesús, creemos que estás aquí. Y eso tiene más mérito, como le dice a Santo Tomás, ¿no?, cuando hace esa confesión de fe maravillosa: Señor mío y Dios mío, al tocar sus llagas, Jesús resucitado. Y Jesús le responde: porque me has visto, has creído. Felices los que sin ver creen. Ahora te estamos tratando, Jesús, sin verte. Y podemos, igual que Moisés y Elías, igual que los apóstoles, contemplarte. Aunque no veamos tu rostro transfigurado, aunque solo te veamos bajo la forma de pan, podemos, sin embargo, imaginar cómo sería tu faz. Y eso es muy bueno. ¿Cómo es tu rostro? El más hermoso de los hijos de los hombres. San José María, una de sus meditaciones muy antiguas, cuando estuvo encerrado, escondido en la legación de Honduras, el año 37, ya de los momentos más duros de la guerra civil española, empezó a predicarles prácticamente todos los días, o a veces en la noche o en la madrugada, a los 5 que estaban con él, ahí todos medio apretujados en una habitación muy pequeña, muy incómoda. Y entonces, en esos días, dice, no contaba en ese momento con Santísimo, Jesús, verte, hablarte, permanecer así contemplándote, abismado en la inmensidad de tu hermosura, y no cesar nunca, nunca en esa contemplación. Oh Cristo, ¿quién te viera? ¿Quién te viera para quedar herido de amor a ti? ¿Quién te viera? Es bueno fomentar el deseo de ver a Dios, el deseo de llegar al cielo, de esa visión beatífica. Sigue el texto, Pedro, tomando la palabra, le dice a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
pues no sabía lo que decía porque estaban llenos de temor. Qué bien estamos aquí, cómo entendemos a Pedro, ¿no? Realmente estaban como dicen los españoles, flipados, ¿no? Estaba así, pero impresionado. Qué bien estamos aquí. El deseo de contemplar el semblante. San José María, de modo muy intenso, hacia el final de su vida, avivó aún más ese mismo anhelo. Recordaremos cómo desde los 15 años hasta los 26 estuvo repitiendo incansablemente una ejaculatoria tomada del Evangelio. Señor, que vea, eso que le había dicho el ciego Bartimeo, el ciego de Jericó, a Jesús, Domine ut vidiam. Y San José María lo repetía para ver precisamente esa voluntad de Dios, que se da cuenta que Dios le pedía algo grande, que fuera amor, pero no sabía qué. Entonces repetía una y otra vez, Domine ut vidiam. Y también le decía a la Virgen, Domina ut sit, señora que sea, Señor que vea. Pero ya hacia el final de su vida, y esto aparece muy bien destacado en esa biografía larga de don Andrés Vázquez de Prada, el tercer tomo, cómo San José María volvió a recoger esa misma ejaculatoria. Y además empezó a animar a los fieles de la obra a que también la repitieran. Señor, que vea, que veamos, que vean. Domino ut vidiam, ut vidiamus, ut vidiam. También repetía un texto de un salmo, vultum tuum, Domine requiram. Buscaré, Señor, tu rostro. Buscaré, Señor, tu rostro. Deseo de verte. Pero no solamente en el cielo. No solamente cuando lleguemos a la contemplación eterna. Verte ya, aquí. Aquí, pero en medio del mundo. En medio de lo cotidiano. En lo más material. Es interesante. Tal vez como estar atento, estar prevenido contra una especie de tentación que siempre ha existido de alguna manera a lo largo de la historia de la Iglesia, que es como una forma pervertida de la oración. Ver la oración como un escapismo, ver la oración como un refugio para huir de mis deberes, de mis responsabilidades. Pues esa no es auténtica oración. Esa es la oración que me dice ese reproche de Jesús, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial. Una oración que no me lleva a hacer la voluntad de Dios, que no me lleva a escuchar eso que le di, la voz del Padre, este es mi Hijo el amado, es escucharme. Pues tiene el riesgo de convertirse en una oración falsa, una oración que es un poco escapista. La oración como una especie de refugio, pero un refugio no con Dios, sino de mí mismo. Antiguamente, la Edad Media o por ahí, ¿no? Que eran tan frecuentes, bueno, los religiosos, los conventos, y mucha gente a veces iba a los conventos no por vocación, sino para huir de una deshonra pública. Papa Francisco, en junio de este año, bueno, de todo el principio de este año, su catequesis fue sobre la oración, está recogida ahora en un libro electrónico en la página web de la obra, Catequesis sobre la oración, y es muy bonito, ¿no? Pues en la penúltima de esas catequesis, habla precisamente de este tema que estamos tratando ahorita contigo, Señor, de la oración contemplativa. Y ahí decía, no es sana una oración que sea ajena de la vida. Una oración que nos enajena de lo concreto de la vida se convierte en espiritualismo, o peor, ritualismo. Recordemos que Jesús, después de haber mostrado a los discípulos su gloria en el monte Tabor, no quiere alargar ese momento de éxtasis, sino que baja con ellos del monte y retoma el camino cotidiano. Porque esa experiencia tenía que permanecer en los corazones como luz y fuerza de su fe, también una luz y fuerza para los días venideros, los de la pasión. Evitar ese escapismo. Mi oración
Es un refugio, pero un refugio para hacer la voluntad de Dios, no para huir de ella. Por lo tanto, si volvemos a esta frase de Pedro, qué bien estamos aquí. Pero claro, a continuación aparece esto que dice el Espíritu Santo, como comentario que añade el evangelista, no sabía lo que decía. No es que Pedro dijera una tontería, estaba diciendo una tontería, realmente estaba muy bien ahí haciendo oración, qué bien estamos aquí. Y como Pedro tenía esa personalidad, ¿no? De ser muy locuaz, de decir todo lo que le pasaba por la cabeza, como lo decía, ¿no? Le salió a decirlo. Pero lo interesante es eso, no sabía lo que decía. No es que el Espíritu Santo nos dice, decía una tontería, ¿no? O se equivocaba, ¿no? Pero no sabía lo que decía. De una manera, Pedro tal vez estaba pensando en prolongar ese momento, en prolongarlo indefinidamente, en quedarse ahí para siempre, ya huir del mundanal ruido. ¿Para qué volver a bajar del monte? ¿Para qué volver a los problemas cotidianos? ¿Para qué seguir con el trabajo si ya estaban con Dios? Y no se daba cuenta que eso no era lo definitivo, que eso era como una especie de adelanto para animarles, para darle fuerza, darle fe en el momento de la pasión. Pero lo definitivo vendría después. Y ese después tenía que pasar antes por otro monte, el monte del Calvario. El monte de la cruz. Por eso podemos tal vez entender el sentido, no sabía lo que decía. Olvidaba que lo de abajo, que lo ordinario, no es dificultad para la oración, es lo contrario, es lo que de alguna forma Dios nos ha enseñado a través de San José María. El santo al ordinario, podemos vivir ese grado de contemplación sin enajenarnos de la vida cotidiana, lo contrario, la vida cotidiana me lleve a rezar. San José María decía, nuestra celda es la calle, la celda que es la habitación que los monjes se santifican y pasan la mayor parte del día. No, para nosotros es la calle. Qué bien estamos aquí. Sabremos lo que decimos cuando afirmamos esta frase en el sentido de que obviamente siempre es bueno estar rezando, siempre es bueno estar con Dios, estar en oración. Y eso es precisamente lo que debemos tender. Nuestra oración ha de ser permanente, rezar sin intermisión. Nos dice también el Espíritu Santo a nosotros, nos invita. Claman necheses, dice ya en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías. Rezar siempre. Pero para eso debo luchar por no dejar que Cristo se descentre de mi vida, volver a girar en torno a ti, Señor. Vuelvo a repetir esto que el Padre nos dijo, esta primera carta larga suya, en primer lugar, se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo, a quien deseamos conocer, tratar, llamar. Pero añade justo a continuación, poner a Jesús en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo y ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación. Esto lo dijo el Padre en 2017, 14 de febrero. Podemos ver cómo he luchado en estos años que han pasado. Lo he tenido presente, lo estoy luchando. Esa oración contemplativa, sí, realmente contemplativa, ninguno de los que estamos aquí la tenemos, pero estoy tratando, me ilusiona, estoy poniendo los medios. Esa vida contemplativa, justamente eso, procurar convertir toda mi vida en oración. Y la oración es conversar con Cristo, llevar a Cristo a todo. Papa, esa misma catequesis que te cité en junio de este año, comienzo, decía el itinerario espiritual del peregrino ruso, citando una famosa novela, empieza cuando se encuentra con una frase de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, orad constantemente, en todo dad gracias. La primera Tesalonicenses, capítulo 5. La palabra del apóstol toca a ese hombre, y él se pregunta cómo es posible rezar sin interrupción, dado que nuestra vida está fragmentada en muchos momentos diferentes que no siempre hacen posible la concentración. Una pregunta interesante. ¿Cómo hacer para que mi oración sea algo
constante. Vemos que es muy difícil, quizás nos parece imposible, sí, con nuestra propia fuerza es imposible. Pero ¿cómo podemos hacer para ir logrando poco a poco, ir avanzando? ¿Cómo hacer para que esto sea realidad? Obviamente es un regalo de Dios, que hay que pedírselo. El don de la oración, el don de la contemplación. Pero luego también tenemos que poner los medios. San José María decía precisamente quien perseverara en esas normas del plan de vida, en esas prácticas de piedad fijas, concretas, estables, fijas no en el sentido de que siempre a la misma hora, ¿no? Pero fijas en el sentido de que ya las tengo incorporadas a mi día, a mi jornada. Si persevero en ellas, llegaré a tener esa vida contemplativa. Señor, hemos de aprender a rezar contigo, a que toda hora, todo momento, puedo y debo convertir lo que hago en oración, mi trabajo en oración. Pero para eso, precisamente, es imprescindible esto, ¿no? Perseverar y defender y custodiar esos momentos claros en que estoy a solas contigo. Esa oración mental, cada uno tendrá sus momentos y su tiempo. Santa María recomienda mucho que sea tiempo fijo y hora fija. Y para determinarlo puede ser muy bueno pedir ayuda en la dirección espiritual. ¿En qué momento? ¿A qué hora? ¿Cuánto? ¿Por cuánto empezar? Claro, si uno no hace oración, nunca ha hecho oración mental y se propone todos los días media hora, quizás es mucho de buenas a primeras, hay que partir más de a poco, pero todos los días. Y la misa y el rosario. Junto con las normas, pienso que es importante estar prevenido contra algo que a todos nos puede afectar. San Pedro exclama, ¿no? ¡Qué bien estamos aquí! Estaba exultante de gozo. Y el Espíritu Santo no sabía lo que decía. Porque tal vez estaba más centrado precisamente en el sentimiento que en el fondo. No es que ese sentimiento fuera malo, le ayudaba enormemente. Pero que eso no es lo más importante, y eso es importante, y valga la redundancia, es importante tenerlo en mente. Es muy frecuente, sobre todo le pasa a gente joven, pero bueno, acá todos somos jóvenes, ¿no? Más o menos, ¿no? De espíritu, ¿no? Pero ese pensamiento de que cuando no siento nada, entonces mi oración es mala, o no estoy simplemente rezando. Suele ser frecuente que en los comienzos del trato con Dios, los comienzos de mi vida interior, de cuando ya me tomo en serio a Dios y empiezo a rezar ya con decisión o con determinación, en no pocas personas ocurre como una especie de descubrimiento y está acompañado de un verdadero sentimiento espiritual. Uno siente un gozo interno. Dios lo permite y es muy bueno, excelente. Pero a lo largo del tiempo, quizá semanas, a veces meses o años, pero tarde o temprano ese gozo de repente se esfuma, desaparece. Y ya no me siento bien rezando. Ya no siento ese gozo, ya no noto como una luz, como una paz. Y entonces puede venir el desconcierto. Y bueno, he estado muchos años tratando gente joven, a veces lo confunden con dudas de fe, digamos, ¿no? Entonces, bueno, gracias a Dios lo preguntan en la dirección espiritual, pero mucha gente que no tiene dirección espiritual, ante ese cambio de tener sentimientos a no tener nada, a sentirse frío, ahí sucumbe. Ese que bien estamos aquí ya no se siente bien, entonces ya deja la oración. Que no, estoy bien rezando, aunque no me sienta bien rezando. Señor, enséñame a saber que estaré siempre bien contigo, pero también cuando eso me cueste. También cuando me cueste, cuando me sienta frío, cuando me sienta seco,
Es significativo que justamente estos mismos 3 apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, fueron también los invitados a acompañarle en el otro monte, en el monte de los Olivos. Y ahí no se sentían bien. Lo contrario, sentían rechazo. Y de alguna forma huyen a través del sueño. Se dejan llevar. Señor, enséñame a saber que estaré siempre bien. Pero necesariamente eso pasa por la cruz. La cruz que a veces no es esa cruz tremenda, ¿no? La cruz de no sentirme bien para rezar, de no sentir ganas. Decía don Javier, un libro suyo muy bonito que se llama Getsemaní, la sequedad, el cansancio, la tribulación, el dolor, nunca deberían constituir una traba para la oración. Podría así aconsejar o determinar un modo u otro, pero jamás deberían apartar a un discípulo de Cristo del diálogo filial con su Padre Dios. La oración de Jesús durante esas horas en Getsemaní nos indican a las claras que el itinerario para dar un sentido y una salida a grandes sufrimientos y a la tristeza existencial que conllevan se abre precisamente a través de la oración. Jesús espera que persevere en la oración. A veces uno escucha por ahí, es que se sentía tan triste que no hice la oración. O estaba tan angustiado que no recé el rosario. No fui a misa. Pues error. No quiero. Pero error porque precisamente es ahí donde tal vez el Señor esperaba darte luces para salir de esa angustia existencial que tenías. Justamente cuando menos ganas tenemos de rezar, es cuanto más la necesitamos. Cuanto más la necesitamos. José María también en más de alguna ocasión en su vida sintió esa frialdad, pero en grados sumos, que han descrito los teólogos, ¿no? Las noches oscuras. José María en un momento dice que hasta una Ave María sentía que le hacía daño. Hasta una Ave María. Pero sin embargo luchaba por perseverar en la oración, por no dejarla. Jesús espera que persevere en mi oración. Y para eso, repito, es muy importante, ayuda a tener ese plan de vida. ¿Por qué se me insiste tanto acá en la obra del plan de vida? Porque no es que sea el fin, pero es el medio para poder convertir toda mi jornada en oración, para ir luego produciéndose ese cambio, ¿no? Mi trabajo en oración, mi descanso en oración, mi vida familiar, todo. Si soy fiel, si lucho por ser fiel a esos momentos, el plan de vida, esas normas de piedad diarias, a pesar de la intensidad del trabajo, a pesar del poco tiempo, a pesar del cansancio, el Señor me irá dando ese don suyo tan impresionante de la contemplación, de ver al Señor allí donde esté, en medio del mundo, en lo más intenso del tráfico, en la vorágine de la labor diaria, en medio de la familia, de tus amigos, de tus vecinos. Por eso San José María nos insistía tanto ese cumplimiento fiel de las normas. Termino citando otro texto de San José María, está recogido en Santo Rosario, precisamente en el misterio de la Transfiguración. Señor nuestro, aquí nos tienes, dispuestos a escuchar cuanto quieras decirnos. Háblanos. Me ilusiona cerrar los ojos y pensar que llegará el momento cuando Dios quiera que podré verle, no como en un espejo y bajo imágenes oscuras, sino cara a cara. Sí, mi corazón está sediento de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y veré la faz de Dios? Ver tu rostro, Señor, y ver el de tu madre. El rostro humano más parecido al de Jesús es el de María. Madre mía, haz que también nosotros, a imitación tuya, a través de mi lucha por convertir mi jornada en oración, a través de mi lucha por perseverar en la oración, me vaya cada vez más pareciendo a tu Hijo, para así ser hijo en el Hijo, buen Hijo de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí. Jesús se subió después a una barca y le siguieron sus discípulos. De repente se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se le acercaron para despertarle diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Todo nos suena este evangelio. Recordarás que fue comentado especialmente por el Papa Francisco el año pasado, el 27 de marzo. Esa época encontrábamos que era un momento especialmente duro, las infecciones por COVID subían y las muertes, y parece que esto no bajaba, y había realmente angustia. El Papa nos dio esa bendición extraordinaria, bendición Urbi et Orbi, un ambiente impresionante en la plaza de San Pedro, absolutamente vacía, empieza a llover, mientras se oscurece. El Papa predica sobre este texto, en realidad el texto paralelo, el texto de San Marcos, que es un poco más expresivo, pero es la misma escena. Señor, sálvame. Interesante el consejo que nos da San José María, quizá muy especialmente para este texto, ¿no? De meternos en la escena. Imaginar estar ahí en ese mar. Ya es un mar pequeño, es un lago también, lago de Galilea, de Tiberíades, o bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Mar o lago, pero a veces uno quizá le pueda llamar la atención cómo puede haber una tempestad en un lago, y sí las hay. En las tardes suele levantar el oleaje, una cosa así de temperatura, de cambio de temperaturas entre la tierra y la masa de agua, ¿no? Pero a veces sí se producen verdaderas tempestades. Realmente no son olas de muchos metros de altura como las que se ocurren en alta mar, pero sí son muy frecuentes, tan frecuentes y tan fuertes, con tanta violencia, que se hace muy difícil evitar que se vaya embarcando el agua en la nave. Entonces se va llenando de agua, se hace muy difícil achicar el agua, y al final los barcos se hunden. Y eso le estaba pasando a los apóstoles. 4 de ellos eran por lo menos 4 expertos pescadores, o sea, no eran amateurs, conocían ese lago perfectamente. Y tal vez por eso se dan cuenta de lo inusitadamente violenta de esta tempestad, que con toda su ciencia adquirida a través de años de estar ahí, noches enteras trabajando, no les permitía poder capear esa tempestad. Y veían que ya era inminente el naufragio. En cosa de minutos, incluso segundos, podían hundirse, y se desesperan. Viene la angustia más tremenda, angustia de muerte. Ven que eso
cosa de segundos. ¿Qué hacer? Pues Jesús. ¿Se acuerdan de Jesús? Acudamos al Señor. ¿Dónde está el Señor? Lo ven plácidamente dormido, como dice San Marcos, sobre un cabezal en la popa, al fondo, sin ninguna, seguramente sin ninguna delicadeza, lo despiertan, los amarrean así, y le gritan, ¿no? Con esos gritos desesperados, ¿no? Señor, sálvanos que perecemos. Y sigue el texto diciendo, Jesús les respondió, ¿por qué os asustáis, hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, increpó los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Los hombres se asombraron y dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? El texto da a entender que el cambio fue totalmente súbito, ¿no? O sea, no hubo una especie de transición entre la tormenta y la calma, ¿no? Fue inmediato, instantáneo, y quedan atónitos. Ciertamente debe haber sido impresionante, ¿no? De estar todo empapados, de no ver nada, lluvia, viento, olas, agua, ese viento que se llega a sonar, a rugir, una calma total, un espejo de agua. El poder de Dios. Esto no es un texto del pasado. El Señor sigue teniendo ese mismo poder. Dice el texto del Antiguo Testamento, mirad que no se ha acortado la mano del Señor para salvar, no se ha abreviado, no se ha achicado, no ha disminuido con el paso del tiempo la capacidad que tiene Dios de hacer milagros. Quizá hoy vemos menos milagros, pero tal vez lo vemos menos porque nosotros no tenemos fe, o porque no hacen falta los milagros, porque quizás precisamente por nuestra fe. Ya, San José María decía que le sobraban los milagros del Nuevo Testamento. Pero esto no quiere decir que el poder de Dios haya ido disminuyendo conforme pasa el tiempo, como esos juguetes a pila, ¿no? Que al principio parecen muy, muy fuertes, que se mueven todo, pero de repente ya se van moviendo cada vez más lento hasta que al final se detienen del todo. No se ha cortado el poder de Dios. O como dice la carta a los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios sigue siendo Dios y lo será por siempre. Dios es el Señor de la historia. Todo lo puedo en aquel que me conforta, dice el Salmo. Contigo, Señor, yo también todo lo puedo. Tal vez esta profunda admiración que suscitó este milagro, junto con esa admiración, se lamentaron. Ya luego, comentando la jugada, ya realmente cuando han estado muy angustiado, muy tenso, después viene así como un momento así de alegría, así de recordar la anécdota, de echarse uno con otro, vos estás a punto de morirte de susto, y uno las broma al otro, como bueno, un nerviosismo que da risa, ¿no? Bueno, tal vez como que luego comentan con alegría, pero seguramente también se lamentaron, pero ¿cómo fuimos tan tontos de esperar a última hora para llamar a Jesús? ¿Por qué lo pasamos tan mal en esos minutos? ¿Por qué no acudimos antes? Tal vez ese hombre de poca fe, porque han dudado, iba en eso, no es que Jesús no se molestó que lo despertaran, tal vez le dijo, bueno, es que ¿por qué no me pidieron ayuda antes? El mismo sentimiento puede que todos lo hayamos tenido, ¿no? Como acordarnos de Dios cuando ya estamos en las últimas. Para muchos, también puede ser para nosotros en algunas ocasiones, Dios es como una especie de extintor. Nadie nunca se acuerda del extintor de la casa hasta que viene un incendio. Ay, ¿dónde está el extintor? O esas, no sé, esas hachas que hay también, una especie de pequeña vitrina para romper un caso también de incendio, de terremoto, qué sé yo.
Y nos acordamos de Dios, sí, en los momentos de desesperación. Pero ¿por qué no antes? ¿Por qué me empeño en pasarla mal? ¿Por qué me empeño en dejarme llevar por la angustia, por los agobios? Es que se acerca fin de mes y conforme se va acercando el fin de mes, va subiendo mi presión arterial, ¿no? Porque bueno, me pongo nervioso a ver si llego, ¿no? O esa deuda, o este problema laboral. Y no me acuerdo de Dios. No le pido ayuda. ¿Cuánta energía perdida habríamos aprovechado para estar más contentos, para llevar a la alegría a los demás, si hubiera sabido abandonar en ti, Señor, las angustias? Es muy humano sentir angustia, pero todos hacemos sentido y es lógico, ¿no? Los agobios, esas como apreturas de estómagos y esos desvelos. Pero creo que lo importante es preguntarnos, examinándonos contigo, Señor, ¿cómo puedo hacer para reaccionar bien ante esas situaciones de nerviosismo? ¿Cómo puedo hacer para que eso no me aleje de ti, sino que me acerque a ti y me abandone y no me haga perder mi paz? Donde no hay paz, no está Dios, puede decir un autor espiritual. Podemos sentir angustia, pero que eso no me quite la paz. ¿Y cómo hacerlo? Quizás esta es como una pregunta que hemos de hacerle al Señor. ¿Cómo puedo reaccionar bien ante las dificultades? Porque las dificultades, contratiempos, tribulaciones los tendremos siempre. Siempre. Y por mi condición de cristiano, de discípulo de Cristo, me atrevo a decir más. Precisamente es una condición, Jesús mismo lo dijo. Condición de discípulo de Jesús, de quien sigue a Jesús, es tomar su cruz. Si no, no somos discípulos de Cristo. Jesús mismo también lo decía, ¿no? No es el discípulo más que el maestro. Si a mí me han llamado tal y Belzebul y endemoniado, etc., bueno, ustedes también. Siempre se exige el dolor lo veíamos en la primera meditación, ¿no? O sea, para llegar a la contemplación verdadera, a la visión beatífica, hay que pasar por la cruz. Bien lo decía Jesús, los apóstoles en la última cena: en el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Jesús ha vencido. Este es el gran consuelo. Contigo, Señor, yo también venzo. Parece que nos está emboleando, que no hay salida posible, que no nos sale nada. Pero si estoy con Cristo, venceré, venceré. Aprender a confiar en los sufrimientos. ¿Y cómo podemos lograr este aprendizaje? Pues agarrarme de la mano del Señor. Precisamente, sobre todo en las dificultades. No esperar grandes dificultades, no las dificultades diarias, las pequeñas, los contratiempos. Eso que me suele quitar el genio, que me hace ponerme más serio, que me hace saltar mi mal genio, me pone más callado, lo que me quita el sueño, pues abandonarlo en el Señor. Saber que Jesús sabe llevar mucho mejor esas dificultades que yo. Las dificultades están mucho mejor en el sagrario que en tu cabeza. Ponerlas en el sagrario. No le des cuenta. Vivir de fe y esperanza también en estas cosas. Solemos tener una visión como tan unilateral, que pensamos solo en las propias fuerzas. Papa Francisco, una exhortación sobre la santidad, y ahí realmente nos
advierte contra un enemigo grande contra la santidad, que es el neopelagianismo. Pelagianismo viene de un señor que se llamaba Pelagio. Él decía que para llegar al cielo bastaba la propia fuerza, la propia lucha. Como que le venía sobrando la gracia de Dios. Una herejía que ya fue condenada, y pienso ya nadie piensa así intelectualmente en eso. Pero en la práctica es un gran riesgo que todos podemos tener, ¿no? Confiar más en mis propias fuerzas, en mi experiencia, en mi saber hacer, más que en la gracia de Dios, que en la ayuda de Dios. Por eso tiendo a pedirle poca ayuda a Dios. Salvo ya en los casos cuando ya no veo sería posible. Ay, Diosito, Diosito. No siempre, cada día, incluso para eso que ya lo sabes perfectamente, pero pedir ayuda para santificarlo, para hacerlo con más amor, para tratar mejor a ese colega, o a tu esposa, a tus hijos. Sí, ya sé, sí, ya sabemos, pero a veces no tenemos la fuerza para hacerlo bien. Vivir de fe, vivir de esperanza, vivir de confianza en el Señor, de saberme hijo de Dios, que el Señor me está esperando para ayudarme. A veces habrá visto con tus hijos, o los niños ya quizá un poquito más, crecen un poquito, ya se creen que ellos ya saben por sí mismos y no se dejan ayudar, ¿no? Sé, para un deporte o para hacer una tarea, y al final les sale pésimo y tienen que ir ya llorando y van donde uno, donde el papá o la mamá pidiendo la ayuda, por favor, si lo reconocen. A veces somos así, ¿no? Como ese orgullo tonto de niño caprichoso, que quiere hacer las cosas por su cuenta y siempre nos sale mal. Con Dios, digamos, antes, más y mejor, decía San José María. Y Dios es mi Padre. Confiar en Dios. El Señor de la historia es mi Padre. A veces es esto lo que más nos cuesta. Es una asignatura que de alguna manera siempre tendremos que estar volviendo a aprender, ¿no? Hasta quizá el último día que estemos en la tierra, ¿no? Confiar más en Dios. Se cuenta de un montañista que tiene un accidente arriba en la montaña, se fractura la pierna. Gracias a Dios iba con otro, el otro lo trata, no lo deja solo, obviamente, lo trata de descolgar, pero forma así como puede, ¿no? Cuelga de la cuerda y una vez que ya llega, se acaba la cuerda, pone sus estacas y así lo va bajando de tirones, pero un momento como ese procedimiento era más lento que lo habitual, se les echa la noche encima, una tempestad, viene esa nieve que impedía ver menos de 1 metro de distancia, no se ve nada. Y entonces en la bajada calculan mal porque ya no ven y queda colgando una quebrada, no es capaz de agarrar nada, queda colgando, ¿recuerdan? Y no podía hacer nada y tampoco tenía fuerza en el cabo para tirarlo. Entonces desesperado se estaba congelando. Empieza ahí, se acuerda de Dios, empieza a rezar. Y escucha la voz: corta la cuerda. Y dice, no, veía para abajo, pues no veía nada, pero pensaba que había un gran vacío. Pasó el tiempo, el amigo que estaba arriba logra bajar con mucha dificultad, y llega y descubre a este que estaba colgando ya muerto. Y estaba apenas a 30 centímetros de suelo plano. Hubiera cortado la cuerda, se hubiera sacado. No confió en Dios. Bueno, esto es una antianécdota, ¿no? Tal vez no es muy bonita. Pero bueno, ¿para qué confiemos en Dios? A veces pensamos que Dios lo que me está pidiendo es como lo malo, es lo duro, es lo
como que vi el sacrificio por el sacrificio, la entrega por la entrega, como esa idea así negativa de Dios. Es lo contrario, es mi Padre que me ama infinitamente. Sí, a veces me pide y me exige, pero es para darme mucho más. Contigo todo es posible. El otro día aparecía, el día después de la transfiguración, porque está seguido, ¿no? El Evangelio narra la escena del niño lunático, del niño poseído, y los discípulos, los otros que se habían quedado abajo de la montaña, intentan expulsar el demonio de ese niño y no pueden. Y luego en la tarde, ya quizá la noche, a solas con Jesús, le preguntan, ¿por qué no habían podido expulsar ese demonio? Y Jesús les dice, por vuestra poca fe, porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte, trasládate de aquí a allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible. Nada os sería imposible, nada. No hay nada imposible para Dios. Y con el Señor tampoco hay nada imposible para mí. Y eso lo vemos en los santos, ¿no? A lo largo de la historia de la Iglesia, ¿cuántos santos han logrado realmente cosas desde el punto de vista humano imposibles? ¿Por qué? Porque se han fiado en Dios, más que en ellos mismos. A veces sacar tu familia adelante te puede parecer realmente un imposible. Sacarla adelante bien, educar bien a cada uno, y también santificar el trabajo, y hacer apostolado, y todo como, claro, todo es apasionante, pero todo te exige, y uno ve sus propios límites, y uno dice, bueno, es que no puedo, y es verdad. Como decía Santa Teresa, Teresa sola no puede nada. Teresa y Dios un poquito, Dios y Teresa lo puede todo. Esa es la convicción que tenían los santos, que Señor, que la tengamos. El texto del Evangelio, primer discurso de Jesús, ese discurso en la montaña, en un momento les dice, por eso les digo, no estén preocupados de su vida, qué van a comer, o por su cuerpo, con qué se van a vestir. Es que no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni almacenan en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Es que no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un solo codo a su estatura? Y sobre el vestir, ¿por qué os preocupáis? Fijaos en los lirios del campo, ¿no? Cómo crecen, no se fatigan ni hilan, y os digo que ni Salomón, en toda su gloria, pudo vestirse como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Auméntame la fe, y muy parecida a la fe es la confianza, precisamente es cum fide, con fe, confiar en Dios. Y saberme hijo de Dios, la filiación divina, saberme hijo, está muy también unido a esto. No es una fe muerta, es una fe viva, y sigue diciendo el Señor, así pues, no andéis preocupados diciendo qué vamos a comer, o qué vamos a beber, con qué nos vamos a vestir, por todas estas cosas se afanan los paganos. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo esto estáis necesitados. Esto, obviamente Jesús no nos está diciendo que no haya que trabajar y prever para el futuro, ¿no? Total, ya yo me abandono en Dios, entonces no hago nada. Cuando surgió la herejía del pelagianismo, surgió como otra herejía opuesta, que fue mucho menos popular, que se llamó el quietismo. Bueno, para ser santo hay que dejarse llevar por el Espíritu Santo, pero lo veían de forma literal, no hacían absolutamente nada, pues todo el día en la hamaca, perfecto, la verdad es una herejía estupenda, ¿no? Pero bueno, obviamente es un error la herejía, ¿no? Dejarse llevar por el Espíritu Santo es ser dócil al Espíritu Santo, hacer lo que Dios nos pide. Hay que luchar. O sea, nuestra lucha personal es importante, y todos los días, pero dejando actuar a Dios, no solo
confiar, y hay que prever, y hay que trabajar, y hay que adelantarse, no podemos enterrar el talento, etc., ¿no? Eso que el Señor también esperaba, que los apóstoles ahí remando en el mar lucharan contra la tempestad, lucharan por remar, por achicar el agua, etc. Pero junto con los medios humanos, siempre los medios sobrenaturales. Parte del abandono es aceptar con alegría nuestras propias limitaciones. Limitaciones que ya las tenemos, otras que van a ir viniendo con el paso del tiempo. Limitaciones de la edad, de la salud, limitación de falta de tiempo. A veces no tenemos paz interior porque como que nos falta reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nuestra propia historia. Esto es un concepto muy bonito que dice el Papa Francisco, ¿no? Se lo atribuye muy claramente a San José. Estamos en su año. San José como el hombre que supo reconciliarse con su propia historia. Esa carta que escribió a fines del año pasado, con motivo de la inauguración de este año de San José, la recomiendo, una carta bastante breve, ¿no? Y ahí uno de los capítulos se llama Padre en la acogida. Muy bonito, ¿no? Como San José tuvo una vida llena de dificultades. Lo poco que sabemos de su vida es como entrelazarse entre dificultades y alegrías. De hecho, hay una devoción muy bonita de los 7 domingos de San José, que se van meditando los 7 dolores y 7 gozos del Santo Patriarca. Y es un gran consuelo para nosotros, cómo San José supo santificar esas dificultades, supo no perder la paz, no perder su sentido de hijo de Dios. Aprender a abandonarnos. Decía precisamente en esta carta sobre San José, decía el Papa, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña a tener fe en Dios. Incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Qué bonito eso. Señor, que no quiera yo tener todo bajo control, sino darte el control a ti. Una escena, las últimas escenas de la vida oculta de Jesús, cuando Jesús se pierde en el templo, y cuando por fin lo encuentran, María le dice, mira como tu padre y yo angustiados te buscamos. Sufrieron angustia, pero supieron abandonarse en ella. María, luego dice el texto, conservaba todas estas cosas ponderándolas en su corazón. Que le pidamos a María Santísima que nos enseñe a abandonarnos en Dios, que nos enseñe a poner nuestra confianza más en Él que en nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceder por mí.